Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Voy a llamar a la asistencia, a ver si por favor van prendiendo su cámara para responderme e ir conociéndonos. Ay, un poquito más. Hablando de ello, voy a prender mi cámara. A ver. Nos peinamos un poquito. Sandra. Alvarado, Montenegro. Los primeros son ustedes, ¿verdad? Sí. Presente, doctora, buenas noches. Ay, no te veo, espera un ratito. Andonaire Montes. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Aponte Villacorta. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Arcila Cabrejos. Presente, doctora, buenas noches. Olga, pero solamente veo tu cabello. Ahí, doctora, ¿dónde? Ya, bueno, tu montura sí parecía la mía. Arenas Piscoya. Arenas Piscoya. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Andrés. Arias Sánchez. Arias Sánchez. Arrasco Aguinaga. Ok, Alice, pero si hago una pregunta y no responden al segundo llamado, daré como ausentes, ¿ah? Bautista Sánchez. Bautista Sánchez. Está entrando, creo. Doctora, disculpe, soy Arias, acabo de ingresar. Ok. Bautista Sánchez ingresó. Sí, doctora, buenas noches. Hola, Viviane. Basún Bazán. Por ahí lo vi. Presente, doctora, buenas noches. Hola, José, buenas noches. Becerra Rojas. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Sebastián. Bernedo González. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Víctor. Brenis Díaz. Doctora, buenas noches. Hola, Cristian. Bustios Ahumada. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Maxi. Cabrera Abarca. Doctora presente, pero no sé si pueda volver a entrar para cambiarme de nombre porque está con el nombre de mi hermano. Ya, a ver, creo que ya puse para que puedan renombrarse. Ah, ya. Cabrera Aguinaga. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Rubí. Castañeda Coronel. Buenas noches, doctora. Presente. Hola, Elsa. Castañeda Sánchez. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, por ahí como en nuestra tumba. Buenas noches, Escuchan doctora. sus voces. ¿Sí me escuchó, doctora? Sí, pero bien bajito. Ya, ¿cómo estás? Celi Castro.
Celi Castro. Doctora, disculpe, mi compañera está volviendo a entrar porque se le cerró el Zoom. Ya. Doctora, disculpe, Sí. yo ya volví a ingresar y ahora sí ya me deja activar el micro por si acaso. Ok, Arrasa. gracias. Ya. Celis Cortés. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Elena. Cerrillo Niño. Presente, Cerrillo doctora, buenas Niño. noches. Presente, doctora, buenas noches. Aló. Hola, Renzo. Chapoñán Mel. Presente, doctora, buenas noches. Ángela. Camila Chapoñán Mel. Presente, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Cueva Puelles. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Abigail. Cusma Cubas. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Mari Carmen. Dávila Coronado. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Carlos. Dávila Vázquez. Buenas noches, doctora, presente. Nueva York. Hola. De la Cruz Vega. Buenas noches, doctora, presente. Hola, María. María Fernanda. Delgado Gamonal. Buenas noches, doctora, presente. Uy. ¿Estás a oscuras, Abigail? No, sino que estoy con mi luz de acá, pero no alumbra mucho. Por Ok. eso. Díaz. Parece Halloween. Díaz Espinosa. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros, presente. Hola. ¿Qué tal, Elia? Elera Vázquez. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Luis Ángel. Escalante Cuadra. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Escobar Milian. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Andrea. Estela Moreto. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Cintia. Farro Salazar. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Juan, ¿qué tal? Fernández Quirós. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Bien. Con los tiempos. Fernández Vázquez. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Samir. Infante Palacios. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Carla. Labrín Ruiz. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal? Alonso. Y la Madrid Manchay. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Ingresó Celi Castro? Me parece que sí. Sí, doctora, buenas Adriana. noches. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien. Asistencia. Ok, a ver, el grupo que le toca el seminario hoy, mientras va poniendo la presentación de las diapositivas. Doctora, ¿Cómo van, tiene que chicos? dar ¿Cómo va el curso? permiso Dime. para poder Ah, ok, acreditar. para compartir, ya. ¿Cómo les va? Cuéntenme. ¿Cómo va el curso? Los talleres. Bien, doctora. Hoy día hicimos futura. Sí, he visto las fotos. La próxima semana creo que tenemos el taller de vía aérea, ¿verdad? Sí, justamente. De RCP también. ¿RCP? O sea, han puesto RCP, pero creo que se Sí. refería a la vía aérea. Sí, me he dado cuenta que pensé que había enviado otro Excel. Sí, me he dado cuenta que había un Excel que había abierto y que decía WRCP. Sí, es vía aérea.
Bien, hay que aprovechar esos talleres, chicos. Ya coordinen siempre conmigo, con el docente que les toque para que puedan asistir. Bien. Bien, si estamos listos, entonces nos toca hoy el seminario de sedación. Ahí tenemos 4 integrantes. Empecemos con, a ver, Abigail Cueva Puelles. Ya, doctora. Siguiente. Bueno. Buenas noches, profesora. En el día de hoy nos ha tocado dar el seminario 16, que prácticamente consiste en hablar de la definición de sedación, las benzodiazepinas, en sedación y la farmacología del midazolam específicamente. En los integrantes está Cristian, Ángel, Lisette Abigail, Cintia Lisette, y bueno, voy a iniciar yo, ¿no? Que soy Lisette Abigail. Siguiente. En cuanto al contenido, lo hemos dividido en 3 partes. Primero vamos a hablar acerca de la sedación, posteriormente de las benzodiazepinas y finalizamos con el midazolam. Siguiente. Los objetivos de esta ponencia es primero definir la sedación y otros términos importantes, conocer los objetivos de la sedación, conocer los grados de sedación, las escalas de sedación, asimismo conocer las vías de administración de las benzodiazepinas, como la clasificación de las benzodiazepinas. También describir la farmacología del midazolam, la farmacodinámica del midazolam, los efectos adversos que este fármaco causa, asimismo determinar las dosis y conocer las indicaciones y contraindicaciones de este fármaco. Siguiente. Bueno, vamos a iniciar con la sedación. Entonces, según el Colegio Americano en Médicos de Emergencia, indica que la sedación de procedimiento va a consistir en el uso de fármacos tanto ansiolíticos, sedantes, analgésicos o disociativos, con el fin de atenuar el dolor, la ansiedad y el movimiento para facilitar la realización de procedimientos. Y bueno, prácticamente utilizando algunos ejemplos, ustedes imaginan cuando remotamos en nuestra imaginación a cuando iniciaron las cirugías, el paciente pues tenía muchísimo dolor, ¿no? Entonces, además de eso era como que traumático ver que te estaban abriendo el estómago, que te estaban sacando una víscera, y los pacientes usualmente se desmayaban, ya sea por la ansiedad, por la conmoción del evento, o por el dolor mismo, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que permiten, de alguna manera, que lo vamos a ver más adelante, entre sus objetivos está dar confort y también seguridad al paciente. Siguiente. Ahora, el Comité Internacional para el Avance de la Sedación para Procedimientos agrega algunos datos adicionales a esta definición, ¿no? Y dice de que la administración de estos fármacos tienen que conservar la permeabilidad de las vías respiratorias, la respiración espontánea, los reflejos protectores de las vías respiratorias y la estabilidad hemodinámica, mientras que se alivia la ansiedad y el dolor, es decir, mientras sigue cumpliendo las mismas funciones que ya lo venía repitiendo anteriormente. Si bien es cierto, los fármacos que inducen la sedación, pues no siempre van a tener todas estas indicaciones, por así decirlo, no siempre van a conservar la permeabilidad, ¿no? Por eso es que se necesita de un especialista para el manejo de las vías respiratorias, especialmente cuando se habla de sedación profunda. Siguiente. Bueno, como ya los mencionaba anteriormente, hay objetivos de la sedación, no lo hacemos porque queremos ni porque así lo hemos decidido, no, sino de que se realiza con el fin de mantener la seguridad y bienestar del paciente, minimizar el dolor físico y maximizar la comodidad del mismo, o sea, del paciente, controlar la ansiedad, minimizar el trauma psicológico y maximizar la amnesia. En este caso de controlar la ansiedad, este es un hecho muy importante porque se menciona en el Up-to-Date de que la respuesta ante el estrés y sobre todo ante la ansiedad en pacientes, por así decirlo, con una inadecuada sedación podría conllevar a una mortalidad y a muerte del paciente, ¿no? Entonces, no se quiere llegar hasta esos niveles, ¿no? Es por ello de que se realiza la sedación. Asimismo, controlar el movimiento conductual para permitir el rendimiento seguro de los procedimientos. Con respecto a esto del movimiento conductual, ustedes imaginan si el paciente estuviera despierto y, por ejemplo, le están, no sé, con el bisturí le están cortando alguna víscera que está altamente inervada
Entonces el paciente por el mismo dolor va a empezar a moverse, imaginando de que el paciente está consciente, ¿no? Entonces lo que se busca es que no haya esas situaciones, ¿no? En las cuales el paciente quizás se mueva, el cirujano no pueda maniobrar bien y, bueno, termine más bien afectando al paciente en vez de ayudar. Y finalmente es controlar la respuesta hiperdinámica o vagal a intervenciones dolorosas. Lo que le venía diciendo, quizás el movimiento puede ser no voluntario, sino involuntario como reflejo ante el dolor, ¿no? Entonces, tratamos de evitar eso con la sedación. Siguiente. Bueno, ya finalmente hay unas definiciones que hay que tener en cuenta. La sedación no es igual a la analgesia. Si bien es cierto, ambos trabajan juntos, pero la analgesia está dirigido a inhibir el dolor, o sea, va por así decirlo, en el control del dolor, mientras que la sedación va más dirigido a los niveles de conciencia del paciente. Entonces, existen grados de sedación. Está la sedación mínima, la sedación moderada, la sedación profunda y la anestesia general. Se menciona, según el UpToDate, de que la sedación profunda va a requerir específicamente de un anestesiólogo, ¿no? Si es que no hubiera un anestesiólogo, no se podría realizar esta sedación profunda, ya que hay un compromiso de las vías respiratorias. Se menciona de que disminuye los reflejos protectores y, bueno, puede presentarse complicaciones, ¿no? Y para el manejo de dichas complicaciones es que se requiere de un anestesiólogo, porque esta es la persona capacitada para manejar dichas complicaciones. En el caso del nivel 1, que vendría a ser la sedación mínima, se menciona que es el nivel en el cual el paciente se encuentra con mayor seguridad, por así decirlo. El profesional que la realiza solo necesita conocimientos básicos de sedación y, bueno, no hay compromiso de las vías respiratorias ni de la función cardiovascular. Ya, bueno, posteriormente mi compañero va a hablar con respecto a cada uno de los grados, entonces ello se va a ver más en la próxima diapositiva. Siguiente. Ya. Bueno, aquí, como pueden observar, se encuentran los grados de la sedación. Entonces, en el grado 1, lo que va a haber es una respuesta normal a estímulos verbales. Y como ya lo venía mencionando, este es el grado mínimo, por así decirlo, de sedación. No se va a afectar la vía aérea ni la ventilación espontánea, mucho menos la función cardiovascular. En el grado 2 hay una sedación consciente. Y aquí es necesario, además del estímulo verbal, un estímulo táctil, o puede necesitarse de un estímulo táctil, sin que este llegue a ser doloroso. Como les venía diciendo, no requiere de intervención en la vía aérea. Sin embargo, mencionaba el UpToDate y también algunos de los artículos leídos de que sí se podría presentar quizás algunas complicaciones durante la sedación en este grado, pero que requiere tan solamente de destrezas mínimas, ¿no? Además, la ventilación espontánea pues va a ser adecuada y se mantiene la función cardiovascular. Ya en el grado 3, como le venía mencionando, en caso no hubiese un anestesiólogo presente, se recomienda de que se evite este grado o que en todo caso se espere hasta que se consiga un anestesiólogo, ¿no? Aquí, además de que el paciente no va a responder a los estímulos verbales o táctiles, pero sí a estímulos dolorosos o nociceptivos. Y bueno, aquí sí se va a requerir la intervención de la vía aérea. La ventilación se menciona que puede ser inadecuada y la función cardiovascular usualmente se mantiene. Ya finalmente, en el último grado, se dice de que sí o sí está dirigido para realizarse por un anestesiólogo. Y bueno, aquí, como se menciona, no hay respuesta ante un estímulo doloroso y usualmente sí requiere la intervención de la vía aérea. Frecuentemente la ventilación es inadecuada y la función cardiovascular sí puede afectarse, lo cual es muy común en este último grado. Siguiente. Gracias, Abigail. A ver, continuamos con Castañeda, creo que era otro de los compañeros. Sí, doctora. Ya, a ver, un comentario a la posición de Abigail. Cuando hablamos de sedación, hablamos netamente de sedación.
cuando tocan los puntos de analgesia es porque muchas veces asociamos la sedación a la analgesia, que es una pseudoanalgesia, y eso se consigue con otro medicamento, asociados o no al midazolam u otros medicamentos que nos producen pseudoanalgesia por sí solos. Brindar sedación netamente solo para evitar dolor no es tan así, ¿no? Porque yo no puedo usar dosis de sedación consciente si el paciente, o de repente el grado 3, inconsciente, y el paciente al sentir dolor se va a despertar, porque no está con analgesia, no está anestesiado, ¿no? De repente la sedación para anestesia general sí, no va a sentir dolor, pero porque tengo asociado otros medicamentos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes pueden tener en la práctica diaria como médicos, de repente serumistas, es niños que llegan con una herida para suturar. Entonces, el colocarles la sedación no va a ser que les permita a ustedes, que les dé la facilidad a ustedes para ponerle la anestesia, porque el niño va a sentir el pinchazo, porque el niño va a ver la aguja, ¿no? Entonces, la sedación no es para procedimientos dolorosos. Ahí ya estamos hablando de otra asociación, de pseudoanalgesia. La sedación principalmente es para procedimientos un poco incómodos que requieran, aquí como estoy viendo en el cuadro, posiblemente que el paciente esté tranquilo, pero no va a sentir ningún estímulo doloroso. Continúa, por favor. Sí, doctora. Bueno, como comentario general también a la analgesia, bueno, la analgesia y sedación, ambos términos describen un estado en que el paciente se va a permitir que el paciente tolere procedimientos no placenteros. Incluso en Miller, en el libro de Miller de analgesia, nos mencionan un término muy importante que es la ansiedad, o sea, es para aliviar la ansiedad también del paciente, y es para ausentar o olvidar recuerdos de procedimientos traumáticos, como procedimientos diagnósticos traumáticos o intervenciones quirúrgicas también. Bueno, y continuando con la exposición, este cuadro nos pareció importante sobre los procedimientos con requerimiento que requieren la sedación. Empezamos por procedimientos no invasivos, no dolorosos. Los procedimientos vendrían a ser, por ejemplo, las imágenes diagnósticas, como las radiografías simples, las tomografías computarizadas, las ecocardiografías, la resonancia magnética, las ecografías, las gamografías, en donde se requiere el control del movimiento y la ansiolisis o sedación mínima. La estrategia de sedación vendría a ser la sedación de grado 1 o un anestésico local tópico o infiltrativo. También en el área de odontología, una operación simple, un blanqueamiento dental o diseños de sonrisas. Y luego en procedimientos mínimamente dolorosos y con alto nivel de ansiedad, vendríamos a ver procedimientos más complicados, ya como las biopsias, las suturas simples de tejidos blandos y piel, por ejemplo, en la odontología y la cirugía maxilofacial, las cirugías complejas, las endodoncias, las periodoncias quirúrgicas, los implantes dentales, los injertos óseos orales simples también. En la gastroenterología, por ejemplo, las endoscopías digestivas altas y las enteroscopías digestivas superiores e inferiores. En la ortopedia, por ejemplo, la colocación o retiro de yesos podría ser. Luego, procedimientos más de rutina como las venopunciones o las punciones arteriales, las irrigaciones oculares o las punciones lumbares, en donde el requerimiento va a ser el control del movimiento también. La ansiolisis, la analgesia y la sedación, y la estrategia de sedación va a ser la sedación grado 1, también la sedación grado 2, o bueno, aplicación de anestésicos locales, tópicos o infiltrativos también. Siguiente, por favor. Luego ya en procedimientos dolorosos con un alto nivel de ansiedad, podemos tener biopsias renales, hepáticas o prostáticas, también toracocentesis, paracentesis, las cardioversiones, las reducciones de hernias, también las remociones de cuerpos extraños complejos con el requerimiento del control de movimiento, la ansiolisis, la analgesia y la amnesia y la sedación también. Se va a esperar una sedación grado 1, una sedación grado 2 y ocasionalmente puede ser una sedación grado 3. En la radiología intervencionista, por ejemplo, el cateterismo cardíaco, la ecografía transesofágica, las angiografías,
las historetrografías, por ejemplo, también, o el drenaje de abscesos. También las litotripsias y la toma de óvulos en tratamientos de fertilidad. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las escalas de sedación, esta es la escala de sedación más usada para evaluar de manera subjetiva la sedación. Bueno, esta, como ya le dije, va a ser la escala más usada y el patrón de referencia para validar nuevas escalas u otros métodos de monitorización objetiva. Respecto a las características, tiene una buena correlación intra y interobservadora, y también con métodos de monitorización objetiva, como podrían relacionarse con los potenciales evocados o el índice biespectral y otros métodos. Bueno, esta escala en sí va a estratificar el grado de sedación en 6 niveles. 3 de ellos como se ven en la tabla, van a corresponder a los niveles de sedación ligera, y 3 a mayor profundidad. Y bueno, respecto a sus desventajas, es que no distingue entre niveles de profundidad y niveles de sedación. Bueno, entre los componentes tenemos el 1, un paciente ansioso y agitado. 2, un paciente colaborador, orientado y tranquilo. 3, un paciente dormido que obedece a órdenes. 4, un paciente dormido con respuestas a estímulos auditivos intensos. 5, un paciente dormido con respuestas mínimas a estímulos. Y 6, por último, un paciente dormido sin respuesta a estímulos. De una puntuación de 1 a 3 va a ser una sedación ligera, y de 4 a 6 una sedación profunda. Siguiente, por favor. Respecto a la Sedation Agitation Scale, bueno, fue descrita por Richter en 1994 para evaluar en sí la eficacia del haloperidol. Y como un dato de importancia es que fue la primera escala validada para su empleo en pacientes críticos. Esta parte de un grado 4, un paciente en calma y colaborador. Y bueno, esta escala está estratificada en el grado de conciencia y la agitación en categorías diferentes. Y bueno, también como característica tiene similitudes en el contenido y estructura con la escala de sedación de Ramsey. Y aporta una gran ventaja, que es graduar la presencia de agitación en 3 niveles. Además, una gran ventaja es que es de fácil aprendizaje, incluso para un personal sin experiencia previa en el uso de la escala. Podemos ver el componente 1, que es un paciente excesivamente sedado, sin respuesta a estímulos intensos. 2, un paciente muy sedado, despierto ante estímulos físicos, y despierta ante estímulos físicos y no responde a instrucciones verbales. 3, un paciente sedado que despierta al estímulo auditivo intenso. 4, un paciente tranquilo y colaborador. 5, un paciente agitado que se calma con instrucciones verbales. Y 6, un paciente muy agitado y requiere sujeción mecánica, por ejemplo. Y 7, un paciente con agitación peligrosa, por ejemplo, un paciente que se quiere retirar los catéteres o alterar algún procedimiento. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esta es una escala también muy conocida, que es la escala de Richmond. La elaboración de esta escala se llevó ya a cabo por un equipo especializado de múltiples disciplinas, que, bueno, fueron incluidos médicos, enfermeras y, claro, el personal especializado en el manejo del paciente crítico. También ha sido aceptado, validada tanto en pacientes ventilados como en los no ventilados. Y bueno, también es la única escala que se ha estudiado específicamente para evaluar los cambios de sedación a lo largo del tiempo. También como ventaja es de fácil aprendizaje y de rápida aceptabilidad. Es una escala de 10 puntos, como podemos ver. Va a ser muy intuitiva en su descripción, ya que los valores positivos indican agitación, y los valores negativos, que están en orden descendente, son usados para analizar la sedación. Bueno, separa la estimulación física de la verbal y gradúa el nivel según la intensidad del estímulo.
Y en cuanto a los niveles, el nivel 0 corresponde a un paciente tranquilo y despierto. El nivel, por ejemplo, 4 o más 4 quiere decir un paciente a la situación de máxima agitación. Y el nivel menos 5 al de mayor depresión del nivel de conciencia. Bueno, también como dato importante, esta escala tiene una buena asociación o correlación con la aparición de delirio, ya sea una vez detectada la presencia o ausencia de atención. Y bueno, otro dato también, aparte también existen otras escalas, como la escala de Cook y Palma, validada por Carrasco, también que incluye parámetros de respiración y de capacidad para toser, por lo que esta escala podría ser muy útil durante periodos de desconexión del respirador. También hay escalas como la de Bruselas, Vancouver y ATIS. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, respecto a la escala... Ángel, muchas gracias. ¿Puede continuar, Estela, por favor? Ok, doctor. ¿Ahora? Continúa. Bueno, con respecto a la monitorización de un paciente sedado, bueno, aquí las escalas de sedación van a ser útiles para la monitorización de la sedación ligera, mientras que el análisis biespectral ya es más útil durante la sedación profunda. Bueno, este análisis biespectral es un instrumento útil para vigilar, guiar e identificar problemas durante la administración de sedantes en el paciente anestesiado o sedado profundamente. Y bueno, este BIS va a analizar lo que es la señal electroencefalográfica con respecto a parámetros de frecuencia, de amplitud. Y bueno, mencionan que estas señales van a ser analizadas y se van a comparar con una base de datos de pacientes que van a estar en distintos niveles de profundidad anestésica. Y que por último van a ser convertidas estadísticamente, nos va a resultar una cifra en la cual, bueno, esta cifra va a ser un número, que es el índice BIS, lo cual va a oscilar entre 100 a 0. 100 va a ser el paciente despierto y 0 va a ser el paciente con silencio eléctrico cerebral. Ahora también mencionan que los valores por debajo de 60 van a representar una capacidad mínima de recuerdo y entre cifras de 40 a 60 van a considerarse adecuadas para el mantenimiento del plano anestésico durante una cirugía. Ahora, este valor, bueno, va a representar una medida directa del estado cerebral, pero no de la concentración de un fármaco, lo cual este va a reproducir la disminución de la actividad eléctrica que se produce ya sea por el sedante o anestésico o también por cualquier otra situación que va a causar la disminución de la actividad metabólica, como la hipoxia, la hipoglucemia, por ejemplo, y también, por tanto, la disminución de la actividad cerebral. Entonces, esta nos va a permitir la monitorización continua y también el ajuste de las dosis según los requerimientos del paciente durante el proceso de sedación. Ahora, también este análisis biespectral se ha demostrado también que reduce el consumo de fármacos anestésicos, también garantiza un despertar más rápido, también disminuye los episodios de despertar durante la operación y los problemas postoperatorios como las náuseas y los vómitos. Ahora, también menciona que esta aporta información también, bueno, aparte de la información que ofrece lo que es la señal electroencefalográfica, también hablan del porcentaje de tiempo en el que el electroencefalograma ha estado en silencio eléctrico durante los últimos 60 segundos. Y también aporta información acerca de la morfología de las ondas electroencefalográficas. Siguiente. Bueno, acá hay un video acerca del análisis biespectral. El índice biespectral o BIS es un método eficaz para medir el nivel de profundidad de la sedación en nuestros pacientes aquí en la terapia intensiva o incluso el nivel de profundidad de la anestesia general en pacientes que son sometidos a una cirugía en el área de quirófano. Este método va a medir la actividad eléctrica del cerebro en los pacientes que están bajo sedación o bajo anestesia general. Ahora vamos a ver cómo colocar los electrodos para medir el índice biespectral en un paciente bajo sedación aquí en la unidad de cuidados intensivos. Estos son los electrodos con los que vamos a medir la actividad eléctrica del cerebro de los pacientes que están bajo sedación.
Es un electrodo, en este caso pediátrico, porque no tenemos el de adulto, pero bueno, funciona igual. Lo que primero hay que hacer es limpiar la piel con alcohol, en las zonas donde van a estar los electrodos o donde se van a colocar los electrodos. Esto es para mejorar la fijación de dichos electrodos y poder tomar una mejor lectura de las ondas eléctricas. Estamos viendo la posición donde vamos a colocar nuestros electrodos en la frente del paciente. Fijamos bien y nos aseguramos de que no se muevan. El índice biespectral va a tomar mediciones de 0 a 100. Entre más se acerque el número o la medición a 100, quiere decir que el paciente va a estar más despierto. Mientras más se acerque a 0, pues quiere decir que va a estar más una sedación más profunda. Entonces aquí hay diversas escalas en donde arriba mayor de 90 quiere decir que el paciente está despierto. Entre 60 y 80 es una sedación profunda y menos de 60 pues se cataloga ya como una anestesia general o un nivel profundo de anestesia. Pues en este momento tenemos un índice biespectral de 55, podría bajar incluso hasta 50 o subir hasta 58, 59. Estamos hablando de una sedación profunda, incluso la bibliografía marca que menos de 60 pues ya estamos en un plano incluso anestésico profundo. Con respecto al ICS, que es el índice de calidad de señal, es la barra rosa, va marcando entre 97 y 100%. Lo ideal es que se mantenga en esos rangos. Cuando disminuye este índice, pues estamos hablando de que se presentan muchos artefactos que pueden causar interferencia en la señal que se lee. EMG es la actividad electromiográfica, donde vamos a obtener aquí que entre mayor nivel tenga esta barra, que es la barra blanca que marca 33, 34, pues son la actividad eléctrica de los músculos donde están situados los electrodos, y entre menos cantidad o menos nivel tenga, pues bueno, va a haber menos actividad. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar acerca de las benzodiazepinas. Siguiente. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la clasificación de las benzodiazepinas. Bueno, tenemos acá lo que es las benzodiazepinas de acción ultracorta, que bueno, mencionan que estos fármacos van a tener una vida media menor a 5 horas, en la cual vamos a encontrar aquí el triazolam y el midazolam. Tenemos las de acción corta, que tienen una vida media de 4 a 6 horas, en la cual vamos a encontrar aquí al lorazepam, al temazepam, al oxazepam. Las de acción intermedia, que va a ir de 8 a 12 horas, y encontramos aquí al clonazepam, al flunitrazepam. Y bueno, las de acción larga, que van a ir una vida media de mayor a 12 horas, encontramos al diazepam, al flurazepam y al bromazepam. Siguiente. Con respecto a las vías de administración de las benzodiazepinas, tenemos la vía oral nasal, en la cual aquí, bueno, la mayoría de las drogas de uso parenteral pueden usarse por vía oral, pero sin embargo, se debe modificar la dosis para así compensar lo que es la absorción y el metabolismo. En la vía rectal, debido a su gran utilidad y efectividad, se ha convertido la vía rectal la más usada en los servicios de emergencia y, bueno, también en las salas de operaciones. La vía inhalatoria, mencionan que su uso va a ser aquí de extrema utilidad en las salas de preanestesia o en los salones de emergencia, en la cual se van a realizar procedimientos electivos. Y bueno, el único sedativo o analgésico práctico en esta ruta es el óxido nitroso, y su administración en combinación con oxígeno ha demostrado que es seguro y efectivo. Ahora, la vía de administración intravenosa, intramuscular o subcutánea mencionan que es la forma más segura y eficaz de administración de sedantes y analgésicos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del fármaco midazolam. En la absorción, bueno,
Después de lo que es la inyección intramuscular aquí, la absorción va a ser aquí rápida y completa. Aquí las concentraciones plasmáticas máximas van a alcanzar en 30 minutos y la biodisponibilidad absoluta después de una inyección intramuscular va a ser superior al 90%. Menciona que el midazolam se puede administrar por múltiples vías, incluyendo la vía intranasal o rectal, y bueno, las más usadas aquí van a ser la oral y parenteral. El inicio de acción, luego de la administración intramuscular, se produce entre los 5 a 15 minutos, y en la administración intravenosa va a ir de 1 minuto y medio a 5 minutos. Y bueno, el efecto máximo se va a observar aquí entre los 20 a 60 minutos con una recuperación a las 2 a 6 horas. Siguiente. Ahora en la distribución, bueno, aquí el 96 a 98% del midazolam se va a unir a proteínas plasmáticas. Aquí la principal proteína de unión va a ser la albúmina. Va a haber un paso lento e insignificante del midazolam a lo que es al líquido cefalorraquídeo, y se ha demostrado también que el midazolam atraviesa la placenta lentamente y va a entrar en circulación fetal. Ahora con respecto a biotransformación o metabolismo, bueno, el midazolam aquí se va a eliminar casi por completo por biotransformación. Se estima que la fracción de la dosis extraída por el hígado es de un 30 a 60%. Y bueno, el midazolam va a ser hidroxilado por la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, y el principal metabolito urinario y plasmático va a ser el 1-hidroximidazolam. Ahora, estas concentraciones plasmáticas del 1-hidroximidazolam van a ser el 12% de lo que se atribuye al compuesto original. Y bueno, este compuesto va a ser farmacológicamente activo, pero va a contribuir mínimamente, menciona que alrededor de un 10% a los efectos del midazolam intravenoso. Ahora, con respecto a la eliminación, siguiente. Bueno, aquí en personas jóvenes y sanas, la vida media de eliminación del midazolam va a variar de 1 hora y media a 2 horas y media. La vida media de eliminación ya del metabolito va a ser inferior a 1 hora. Por lo tanto, después de la administración del midazolam, la concentración del compuesto original y del metabolito principal va a disminuir de manera paralela. Ahora, el aclaramiento plasmático del midazolam va a ser de 300 a 500 mililitros por minuto, y los metabolitos se van a excretar principalmente por vía renal en un 60 a 80% de las dosis que se ha inyectado. Y bueno, se van a recuperar, mencionan, como un glucuro conjugado de 1-hidroximidazolam, y menos del 1% de la dosis se va a recuperar en la orina como fármaco inalterado. Ahora, en poblaciones especiales, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, en los adultos mayores de 60 años, la semivida de eliminación se va a prolongar hasta 4 veces. En la población pediátrica, la tasa de absorción rectal en los niños va a ser similar a la de los adultos, pero la biodisponibilidad va a ser más baja en un 5 a 18%. Ahora, la semivida de eliminación también en estos pacientes pediátricos, después de la administración intravenosa o rectal, va a ser más corta en niños de 3 a 10 años. Bueno, va a ir de 1 a 1 hora y media, que va a ser en comparación de los adultos, que bueno, es más. Y bueno, la diferencia va a ser consistente con el aumento del aclaramiento metabólico en los niños. Ahora, en neonatos, la semivida de eliminación va a ser de 6 a 12 horas en promedio, lo que probablemente, bueno, se va a deber ya que no hay una maduración del hígado completa. Además, también el aclaramiento también aquí va a estar disminuido. Siguiente. Sí, ya, sí, ahí está bien. Bueno, con respecto a la farmacodinámica del midazolam, bueno, aquí mencionan que las benzodiazepinas van a ejercer una acción selectiva en el receptor GABA, en la cual, bueno, este va a intervenir en la transmisión sináptica inhibitoria en el sistema nervioso central. Estos fármacos van a potenciar la respuesta GABA, ya que van a facilitar lo que es la apertura de los canales de cloro activados por GABA, y lo cual va a provocar que haya una hiperpolarización. Bueno, en muchos tejidos, como células inmunitarias periféricas o el tubo digestivo, se han identificado sitios periféricos de unión de las benzodiazepinas,
los cuales, bueno, no están vinculados con los receptores de GABA, y bueno, también no se ha definido su función exacta ni su relevancia farmacológica, pero pero sí menciona que puede guardar relación con lo que es la activación. Siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok, y aquí viene la pregunta, ¿cómo lo va a hacer? A través de la estructura. Sí, el video, disculpa, lo puedes poner en el minuto La 3. jodía con eso, así es que si a ustedes les sirve, bien. Gavi inhibitoria, ¿ok? Bien, nosotros dibujamos esto y ya lo clasificamos, porque esto ya está en los libros. ¿Cómo vamos a encontrar? Que la mayoría del receptor GABA-A va a tener esta estructura. Subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. ¿En qué cantidad? Siempre vamos a tener 2 alfa, 2 beta y un gamma. Casi de todos los receptores GABA-A, estos son en un 70% esta estructura. Y los demás son otro tipo de subunidades. Por ejemplo, puede faltar el gamma, puede solamente tener alfa y gamma y no beta, ¿sí? Entonces, diversas combinaciones nos van a decir a nosotros o nos van a dar a nosotros otros tipos de funciones. Pero como el 70% del cuerpo tiene estos receptores, pues es importante que aprendamos a usar dónde van a actuar los medicamentos. Bien, el sitio GABA, fíjense que se encuentra entre qué subunidades, entre la subunidad alfa 1 y beta 2. Ok, cada vez que llegue el GABA, llega acá. ¿Qué dijimos? Las benzodiazepinas son agonistas alostéricos. Cuando llega el GABA, por ejemplo, o el mucinol y la bucuculina tienen esta función. Pero en cambio, las benzodiazepinas llegan a otro lugar, a otro sitio, ¿sí? Este sitio se va a encontrar entre la subunidad alfa 1 y la subunidad gamma 2. Acá llegan, son agonistas alostéricos, hay que decir, en otro lugar de la enzima actúan y lo que hacen es potenciar al GABA. En otras palabras, ¿las benzodiazepinas pueden hacer que ingrese el cloro? No. Las benzodiazepinas activan, potencian la acción GABA, y si hay GABA, entra el cloro. Pero si hay benzodiazepinas y no hay GABA, el cloro no entra, porque las benzodiazepinas son amiguitos del GABA. Si no hay GABA, no hay función, ¿ok? Entonces acá van a llegar quienes, tanto los agonistas como los antagonistas. ¿Qué quiere decir? Cualquier benzodiazepina acá. ¿Y quién es el antagonista? El flumacenilo, o sea, actúa en el mismo receptor. Por lo tanto, si yo quiero bloquear funciones de exacerbación de las benzodiazepinas, seguramente voy a poderlo bloquear por acá. ¿Ok? Bien, ahora fíjense, vamos a tener estos otros receptores que son, por ejemplo, el sitio de los... Gracias. Sí. Bueno, ahora con respecto a los efectos en el sistema nervioso central, bueno, aquí todas las benzodiazepinas van a poseer, mencionan actividad hipnótica, sedante, ansiolítica, anticonvulsiva, amnésica y también relajante muscular. Bueno, algunas de esas acciones, con respecto a lo que es farmacodinámicamente hablando, van a presentar ciertas diferencias en relación con su potencia y eficacia. Ahora, este neurotransmisor GABA, bueno, es un neurotransmisor inhibidor, va a controlar lo que es los canales iónicos de cloro, y esta activación va a inducir la hiperpolarización neuronal, como ya se mencionó. Y esto, bueno, y esto se debe a que la calificación del sistema GABA se mencione como un inhibidor. Ahora, estas benzodiazepinas van a presentar una elevada afinidad por sus receptores, mencionan que tienen una unión estereoespecífica. Y bueno, este orden de afinidad se va a dar primero lo que es el lorazepam, que va a ir primero, luego el midazolam y luego diazepam. El midazolam va a presentar una potencia entre 3 y 6 veces mayor que el diazepam, mientras que el lorazepam se va a situar entre 5 a 10 veces por encima. Bueno, también mencionan que bueno, este receptor GABA, bueno, es un pentámero formado por 18 más subunidades, en la cual hay la subunidad alfa va a presentar 6 isoformas. Lo que es la sedación, la amnesia anterógrada y las propiedades anticonvulsivas van a depender de la subunidad alfa 1 de los receptores GABA, mientras que en las subunidades alfa 2 van a intervenir lo que son ya los efectos ansiolíticos y la relajación muscular. Siguiente.
Con respecto a los efectos ya en el sistema respiratorio, las benzodiazepinas, al igual que la mayoría de los anestésicos intravenosos, van a ocasionar una depresión del sistema respiratorio central, lo cual se va a relacionar con la dosis. Aquí la acción de las benzodiazepinas sobre la respiración va a ser doble y también el efecto en el tono muscular va a suponer un mayor riesgo de obstrucción de las vías respiratorias superiores. Por otra parte, también van a atenuar la respuesta de la curva respiratoria al dióxido de carbono y además también las dosis sedantes de midazolam van a hacer que haya una reducción de la respuesta ventilatoria hipóxica en el ser humano. Y bueno, las benzodiazepinas y los opioides van a ocasionar también una depresión respiratoria aditiva o supraaditiva, aunque esté mediada por receptores diferentes. Y bueno, la edad avanzada, las enfermedades debilitadoras, el tratamiento simultáneo con otros compuestos depresores del sistema respiratorio va a incrementar lo que es la incidencia y el grado de depresión respiratoria y apnea. En el sistema cardiovascular, bueno, aquí el núcleo hipotalámico paraventricular va a constituir un centro de homeostasia autónoma y endocrina en el sistema cardiovascular. Y bueno, este núcleo paraventricular va a integrar diversos estímulos aferentes en lo que es la regulación de la volemia. Y bueno, aquí los efectos hemodinámicos de las benzodiazepinas van a ser menos cuando se utilizan en monoterapia. Y la principal variación hemodinámica va a corresponder a un leve descenso de la presión arterial debido a una disminución de la resistencia vascular sistémica. Siguiente. Ahora, los efectos, bueno, ahora es un cuadro general de lo que son efectos adversos de midazolam. Bueno, en trastornos del sistema nervioso tenemos que puede presentar convulsiones hasta en 1% de los pacientes en los recién nacidos prematuros, en la cual también se puede observar miclónicas graves. También puede haber lesión neurológica permanente y muerte o amnesia anterograda e ideas suicidas. En los trastornos gastrointestinales pueden presentar náuseas y vómitos. En los trastornos respiratorios, en el mayor de 10% de los pacientes se puede observar lo que es depresión respiratoria con disminución del volumen corriente o disminución de la frecuencia respiratoria, apnea, y en los trastornos cardiovasculares, hipotensión hasta un 3% de los niños, también taquicardia en pacientes pediátricos o inestables hemodinámicamente, y también puede ocasionar lo que son paro cardíaco. Siguiente. Gracias, Cintia. Brenis, por favor, continúa. Sí, doctora. Bien, ahora vamos a proceder a hablar de lo que son las dosis. Vamos a empezar primero hablando de lo que son las dosis en adultos. Como sabemos, el midazolam es un medicamento indicado para lo que es la sedación consciente, analgesia y para la sedación en cuidados intensivos. Así pues, como podemos observar en la diapositiva, lo hemos dividido en lo que es a la mano izquierda, los pacientes menores de 60 años, y en la mano derecha, los pacientes mayores de 60 años. Con respecto a las dosis para la sedación consciente, van a ser vía intravenosa, y vamos a iniciar con una dosis inicial de entre 2 a 2,5 miligramos, luego una dosis de ajuste de 1 miligramo, para así llegar a una dosis total de lo que puede ser 3,5 a 7,5 miligramos. Y en el caso de los adultos mayores de 60 años, la dosis inicial debe ser entre 0,5 a 1 miligramo. De igual manera, su dosis de ajuste y su dosis total puede llegar a ser de 3,5 miligramos. Para lo que va a ser la premedicación de la anestesia, vamos a encontrar equipos que puede ser vía intravenosa o intramuscular. La intravenosa va a ser de 1 a 2 miligramos, que puede ser repetida, y en la intramuscular de 0,07 a 0,4 miligramos por kilo. En los pacientes adultos mayores vamos a encontrar que la intravenosa vamos en una dosis inicial de 0,5. Para eso vamos a tener un ajuste lento de la dosis según sea necesario dependiendo del paciente. Y en la intramuscular una dosis de 0,025 a 0,05 miligramos por kilo. Siguiente. Bien, con respecto a la inducción de la anestesia, bueno, intravenoso, vamos a tener aquí una dosis con premedicación y en el caso de una dosis sin premedicación. En los casos de una dosis con premedicación en los pacientes, va a ser de 0,15 a 0,2 miligramos por kilo, y sin premedicación va a ser de 0,03 a 0,35 miligramos por kilo. Y en los pacientes adultos mayores vamos a encontrar
con premedicación 0,05 a 0,15 miligramos por kilo y sin premedicación de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo. Ahora, como componente sedante en anestesia combinada, en los pacientes menores de 60 años vamos a encontrar intravenosa una dosis intermitente de lo que es 0,03 a 0,1 miligramos por kilo, o dosis en perfusión continua de 0,03 a 0,1 miligramos por kilo por hora. Y en lo que son adultos mayores, bueno, las dosis suelen ser inferiores a las recomendadas en los pacientes menores de 60 años. Siguiente. Bien, con respecto a la sedación en UCI, bueno, aquí va a ser una dosis de carga de 0,03 a 0,3 miligramos por kilo en incrementos de 1 a 2,5 miligramos. Y en dosis de mantenimiento de 0,03 a 0,2 miligramos por kilo. Siguiente. Bien, con respecto a las dosis en niños, bueno, el midazolam debe ser individualizado según la edad del paciente, según presente ya sea una enfermedad subyacente o medicaciones concurrentes. Aquí pues vamos a tener que tener mucho cuidado, ya que se debe disminuir la dosis si se administra de forma conjunta con algún opioide u otro depresor del sistema nervioso central. En los niños menores a 6 años pueden necesitar dosis más altas y una vigilancia más estrecha, y aquí usualmente se recomienda también calcular quizás la dosis en lo que es función al peso corporal ideal del paciente. Ahora bien, lo que es la dosis oral y rectal, la dosis vamos a encontrar de lo que es 0,5 a 0,75 miligramos por kilo en una dosis única pre-procedimiento, y se puede llegar a un máximo de lo que es 20 miligramos. Y las indicaciones, bueno, se deben administrar entre 20 a 30 minutos antes del procedimiento. Y en los niños menores de 6 años o niños poco colaboradores podría requerir una dosis de hasta 1 miligramo por kilo. Con respecto a las dosis intranasales, bueno, la dosis va a ser entre 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, una dosis máxima total de 10 miligramos o 5 miligramos por cada orificio nasal, y se puede administrar entre 10 a 20 minutos antes del procedimiento que vaya a necesitar el paciente. Siguiente. Con respecto a la intramuscular, bueno, la dosis va a ser entre 0,1 a 0,15 miligramos por kilo y se va a realizar entre 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y bueno, se va a poder ir aumentando la dosis hasta 0,5 miligramos por kilo, llegando a una dosis máxima total de lo que son 10 miligramos. Con respecto a la dosis intravenosa, aquí vamos a encontrar que los pacientes de 6 meses a 5 años van a necesitar una dosis inicial de lo que es 0,05 a 0,1 miligramos por kilo, y puede ser necesaria una dosis de hasta 0,6 miligramos por kilo. En los pacientes de 6 a 12 años vamos a encontrar una dosis inicial de 0,025 a 0,05 miligramos por kilo, pudiendo incrementar hasta dosis total de 0,4 por kilogramo. Y en los pacientes entre 12 a 16 años, bueno, aquí ya va a requerir una dosis de adulto, tiene una dosis total máxima de 10 miligramos. Siguiente. Bien, para lo que es sedación profunda, la administración va a ser vía intravenosa, con una dosis de carga de 0,05 a 0,2 miligramos por kilo, seguida de una perfusión continua a dosis iniciales de 0,06 a 0,12 miligramos por kilo por hora, o también de 1 a 2 microgramos por kilo por minuto. Siguiente. Bien, con respecto a las indicaciones, en lo que es anestesia general, bueno, la inducción de la anestesia general antes de la administración de otros agentes anestésicos, mantenimiento de la anestesia como componente de la anestesia equilibrada. También se va a indicar en pacientes con ventilación mecánica en UCI, la sedación de pacientes intubados y ventilados mecánicamente como componente de la anestesia o durante el tratamiento en un entorno de cuidados críticos mediante infusión intravenosa continua. También para la sedación procedimental fuera del quirófano, que va a ser para la sedación, ansiolisis y amnesia antes o durante los procedimientos diagnósticos, terapéuticos o endoscópicos o antes de la cirugía. Y también en convulsiones intermitentes, se recomienda intranasal para un tratamiento agudo de episodios intermitentes y estereotipados de actividad convulsiva frecuente, es decir, grupos de convulsiones repetidas agudas, que son distintos del patrón convulsivo habitual de
de un paciente pacientes usualmente mayores de 12 años de edad con epilepsia. Y para el estado epiléptico, también tenemos el tratamiento del estado, el Seisalam para el tratamiento del estado epiléptico en adultos. Siguiente. Bien, con respecto a las contraindicaciones, tenemos la hipersensibilidad, conocidas a las benzodiazepinas o algún componente de la fórmula. Y también se contraindica su uso en pacientes con glaucoma agudo de ángulo estrecho, en caso de intoxicación con alcohol, hipnóticos o psicotrópicos, ya sean los neurolépticos, los antidepresivos y componentes de litio, en pacientes con miastenia, insuficiencia hepática grave, insuficiencia respiratoria grave o síndrome de apnea del sueño. Siguiente. Bien, y finalmente aquí tendríamos algunos ejercicios para que se pueda resolver junto con la clase. Que aquí tenemos el primero, que es el de un niño de 8 años que requiere sedación para procedimiento. Su peso es de 25 kilogramos. ¿Cuál es la dosis que se le debe administrar de midazolam? ¿Algún voluntario? Luis. Sí, bueno, para calcular la dosis, primero tenemos que emplear lo que es calcular la multiplicación del peso del niño, que es de 25 kilogramos, y tenemos que multiplicarlo por la dosis. En este caso sería, pues, como es entre 0.025 hasta 0.05, podríamos tomar alguno de ambos valores. Si tomamos el 0.05, pues la multiplicación nos daría un total de 1.25 miligramos. Y después tenemos que hacer la equivalencia, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos que presentar la presentación. La presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces, haciendo la regla de 3 simple, 1.25 miligramos, ¿a cuánto equivaldría? Si es que hay 1 miligramo en 1 mililitro. Y la fórmula saldría un total de 1.25 mililitros, ¿no? Que sería la dosis que tendría que recibir el niño. Sí, efectivamente. Puedes hacer un clic en la diapositiva. Bien, como bien explicó Luis, la dosis de administración intravenosa en los pacientes va a ser de 0,025 a 0,05 miligramos por kilo. La presentación que hemos encontrado, que se encuentra aquí en Perú, es de 1 miligramo por mililitro. Por ende, hacemos de 0,05 por 25, que es el peso que tiene nuestro paciente, y así nos da 1,25 miligramos, que es lo que deben de recibir de dosis. Sin embargo, hay que hacer la regla de 3 simples, y como hay 1 miligramo en 1 mililitro, haciendo la regla de 3 nos da que va a necesitar administrar 1,5 mililitros al paciente. Siguiente. Bien, y el segundo ejercicio es un adulto de 40 años, de peso 60 kilogramos. ¿Cuál es la dosis inicial de midazolam para sedación consciente que se le debe de administrar? ¿Algún voluntario? Ali. A ver, suponiendo que le voy a dar también, buenas noches, suponiendo que le voy a dar también intravenosa, y la dosis para adultos es entre 2 y 2.5, creo, no recuerdo muy bien, y la presentación en este caso es de 1 miligramo por mililitro. También se hace una regla de 3 simple, ¿no? En 1 miligramo hay 1 mililitro, en 2.5 miligramos, que es lo que quiero administrar el rango. ¿Cuántos mililitros hay, no? Entonces, a ver, déjeme hacerlo. ¿2.5 mililitros? Sí, todos están en uno. Sí, 2.5 mililitros es la respuesta. Sí, sí, efectivamente, pueden dar un clic. Bien, como bien mencionó Ali, la dosis de administración vía intravenosa va a ser entre 2 a 2,5 miligramos. Y la presentación, como ya se ha mencionado, es de 1 miligramo por mililitro. Haciendo la regla de 3 simples, nos va a dar que se le debe administrar 2,5 mililitros al paciente. Siguiente.
Bien, como conclusiones, tenemos que la analgesia y la sedación son términos que describen un estado que permite a los pacientes tolerar procedimientos no placenteros mientras mantienen una adecuada función cardiovascular y respiratoria. Los objetivos de la sedación son el confort del paciente y abolir la respuesta fisiológica al estrés a fin de permitir los procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Las escalas de sedación principalmente tenemos la Ramsay, Richmond y la escala de sedación agitación. Las benzodiazepinas se va a dividir según su tiempo de acción en ultracortas, cortas, intermedias y largas. Y como bien se mencionó, se puede administrar por múltiples vías. Las más utilizadas van a ser la vía oral y parenteral y sus efectos son evidentes a los 5 minutos. Con respecto al midazolam, bueno, es una benzodiazepina soluble en agua, ampliamente utilizada como premedicación anestésica, tiene propiedades ansiolíticas, músculos relajantes, hipnóticas y anticonvulsivantes, y tiene además un amplio margen de seguridad y efectividad. Además de eso, tiene su efecto sedante por su unión a receptores GABAérgicos, a su unidad alfa-1 a nivel del sistema nervioso central. Las dosis del midazolam deben ser individualizadas según la edad del paciente, la enfermedad subyacente y la medicación concurrente, sobre todo en pacientes pediátricos. Los pacientes generalmente no necesitan soporte ventilatorio y la oxigenación y el estado hemodinámico permanecen estables con las dosis recomendables. Y la droga se debe suspender en forma lenta para evitar los efectos relacionados con su retiro, como pueden ser las alucinaciones, los espasmos musculares y la rigidez. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos. ¿Alguna pregunta? Ali. Bueno, doctora, yo tenía una pregunta. Verá, normalmente cuando damos la dosis inicial, o sea, vamos a dar una dosis inicial, una dosis de ajuste y luego vamos a dar una dosis total, ¿no? Pero esta dosis, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo va monitorizándose con el BIS o se da después de un tiempo. Hay un tiempo determinado cuándo dar la dosis, la dosis inicial, después cuánto tiempo dar la dosis de corrección y la dosis total. Suele ser una dosis respuesta. En la práctica clínica diaria no van a tener los electrodos para el BIS, para monitorizar al paciente de esa manera. Si es que llegaran a utilizarlo, deben tener siempre en cuenta cómo es que van a monitorizar a ese paciente, para que no se les vaya a escapar en profundidad y tengan complicaciones, ¿no? O requieran de repente de manipulación de vía aérea o por último de un experto del manejo de vía aérea. Y son en procedimientos cortos, como les digo, para que una sola dosis sea la suficiente, ¿no? Usualmente manejamos como dosis respuesta, ¿no? Usamos a veces en anestesia cuando se hacen, por ejemplo, el uso frecuente es con ketamina, porque damos sedanalgesia, para que el paciente menor, el niño, tolere la aguja raquídea. Entonces, una vez que tolere el niño el pinchazo, después no va a sentir dolor durante la cirugía, digamos, de apéndice que le van a hacer. Pero lo mantenemos dormido para que no se angustie, porque es una persona menor, es un paciente menor en el que a veces por la ausencia del papá, un ambiente nuevo, la bata blanca o la bata verde, el niño se va a angustiar y va a querer levantarse, y asimismo la angustia de no poder movilizar el cuerpo, ¿no? Entonces cada 15, 20 minutos vamos poniendo ya 0,5 miligramos, así sea un niño hasta de 12 años, 0,5 miligramos de midazolam, para mantenerlo solamente dormido, porque no va a haber el estímulo doloroso que lo despierte, ¿verdad? Entonces, esto de sedación casi no es muy frecuente que ustedes realicen como médicos generales, porque tampoco los van a llamar para que seden pues a un paciente para una endoscopía, ¿no? Usualmente estos procedimientos o los hace el mismo gastroenterólogo o llama a un anestesiólogo para que lo apoye,
¿no? En eso sí tienen que tener bastante cuidado y tener asegurado su monitor multiparámetros y tener a la mano oxígeno y por lo menos un tubo de mayo, ¿no? Y su ambú para que puedan manejarlo. No se arriesguen así nomás. Ya les dije que en niños, si el procedimiento es doloroso, no basta solo sedación, porque tienen que darle cierto grado de analgesia. Ahora, si ustedes quieren buscar ese grado de analgesia que da el midazolam en una profundidad de anestesia general, es bastante riesgo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Ali. Bien, gracias. Diego. Doctora, yo tenía una duda. Quizás estamos viendo nosotros saboanalgesia y sedación también orientada a cirugía, pero me surgió la duda respecto a la sedación también en cuidados paliativos. Quería saber si es que se usan los mismos fármacos y usualmente a qué grado de sedación buscamos llegar en los pacientes en cuidados paliativos. En cuidados paliativos sí puede usarse los ansiolíticos, pero siempre va a haber la necesidad de utilizar asociado a otras dosis, porque en cuidados paliativos pues no solamente es la ansiedad lo que tiene el paciente, sino también es dolor, ¿no? Entonces sí se utiliza, como decía al inicio, asociado a otros para conseguir analgesia también, ¿no? Y ahí sí pueden usarse pues de repente en bombas de difusión o endovenosos, para que tenga el paciente en las 24 horas controlados los síntomas que hay que paliar, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Ok, Eliana. Sí, doctora, mi duda era respecto a las presentaciones que viene del midazolam. Estaba viendo que viene de 1, 5, 10, ¿no? Y varía también los mililitros en base a la dosis en miligramos que se va a administrar. En el hipotético caso que, por ejemplo, tuviéramos ejercicios en la práctica de casos clínicos, ¿cuál es la dosis como que la presentación más frecuente que viene? Porque ya en una práctica clínica creo que sacamos la dosis en base a la presentación que tenemos disponible, ¿no? Sí, acá en el Perú solamente he visto presentación de 1 miligramo por mililitro y de 5 miligramos por mililitro. Que viene el de 1 miligramo por mililitro, vienen 5 mililitros, y en el de 5 miligramos por mililitro vienen 10 mililitros. Entonces, solamente tienes que hacer la regla de 3 para convertirla. Si en el ejemplo, pon por favor la diapositiva anterior. Sí, es que para tanto adulto y niño creo que se usa la misma presentación. No, para niño no, tienes que diluir bastante. Por ejemplo, en adulto que vas a usar 2.5 miligramos y tienes una ampolla en la que tienes 5 miligramos por mililitro, entonces solamente le vas a poner 0.5, ¿no es cierto? Ya no vas a usar 2.5. Es más fácil diluir o aspirar cantidades pequeñas para adulto de una ampolla de 50 miligramos, ¿no? Porque su total de los 10 mililitros es 50 miligramos, ¿no? Que tener que sacar dosis para, o sea, lo puedes hacer, no es que si no tienes otra cosa, puedes diluir una ampolla de 50 y sacar jeringas, y sacas 1 centímetro y llevas a 10 y de repente necesitas utilizar de ahí 1 mililitro, de repente lo llevas a una jeringa de tuberculina y diluyes así como a veces utilizamos, diluimos en otros medicamentos, ¿no? Es más complicado, sí, pero si no hay otra forma, tienes que prepararlo, ¿no? Pero esas son las dos presentaciones, de 50 y de 5. Ya, muchas gracias. Total, ya. Brenis, ¿por qué crees que los benzodiazepinas o el midazolam está contraindicado en síndrome, en la apnea obstructiva del sueño? ¿Las benzodiazepinas en general, doctora? Sí. Sí, porque no solamente es el midazolam. Podrá ser por lo que por lo que ocasionan sus efectos en el sistema respiratorio, depresión, el sistema, va a presentar, dependiendo de la dosis, una depresión a nivel del sistema respiratorio. Así es. Vas a necesitar manejo de la vía aérea, ¿no es cierto? O sea, si se te escapa un poquito, vas a tener que hacer manejo de la vía aérea, porque el paciente de por sí ya su lengua cae
y empieza a desaturar, y si utilizas sobre esa desaturación mínima o ya más marcada alguna benzodiazepina, se te puede hundir el paciente, ¿verdad? A ver. Cintia. Sí, doctora. ¿Has escuchado del efecto secundario, un efecto secundario hangover del midazolam? ¿O de las benzodiazepinas en general? Bueno, doctora, mencionaban en esos de que por lo menos los síntomas característicos de este efecto iban a ser más que todo cansancio, bueno, lo que es cefalea, dolor muscular y bueno, la sobredosis de lo que son es como que se manifiesta también por excesiva somnolencia, confusión. Ya. Andrés Entonces, Escobar. Ah, sí, perdón, dime. No, y eso. Andrés Escobar. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Sí, doctora. ¿Tú has sentido lo que es la resaca? ¿Alguna vez? ¿Has estado con resaca? No, doctora, la verdad no. La verdad no. Carlos Dávila. Sí, doctora. ¿Has tenido resaca? Pues no, la verdad no. Si no se grabara la clase, creo que todos dirían que sí, ¿verdad? ¿Ninguno ha tenido resaca? Bueno, el efecto hangover de las benzodiazepinas es esa resaca, cuando la sedación puede persistir hasta el día siguiente. Ese es otro de los efectos secundarios de las benzodiazepinas. También puede estar con el midazolam. A pesar de que es una benzodiazepina ultracorta, también puede encontrarse ese efecto. Y bien, a ver, Ángel Castañeda. Sí, doctora. En relación a la monitorización del paciente, ¿qué cuidados debes tener si encuentras o pones de repente a un paciente en una escala 4 de Ramsay? Una escala de 4, ¿verdad? Doctora, una pregunta, o sea, ¿me comentó sobre cuidados o qué debo monitorizar? Porque Claro, ¿qué a cuidados veces, en relación a monitorización del paciente? bueno, si es así, porque estaba pensando en cuidados especiales, bueno, podría ser aplicarle o monitorizar sobre todo signos vitales o aplicar estímulos auditivos intensos, y también podría ser el análisis biespectral, que es bueno, el análisis más objetivo, y las escalas son subjetivas. Eso también me equivoqué en la exposición. Ya. ¿Cómo valorarías? Tú llegas digamos, a una sala de recuperación anestésica y a un paciente determinado está con los ojos cerrados. Tú no sabes si está
profundamente dormido o superficialmente dormido. ¿Qué actitudes o qué acciones usarías para valorar Ramsay? Te dicen evalúa Ramsay en los pacientes que están en la unidad de recuperación. Y el paciente está monitorizándose, tú lo ves que está estable hemodinámicamente. A ver, vamos con Abigail. Sí, doctora, ¿le puedo? Ay, ¿le contesto o no? Bueno. Bueno, tal vez recordando el nivel de conciencia también podría ser hacer estímulos auditivos o estímulos verbales, poder darle órdenes al paciente o estímulos dolorosos inclusive. ¿Y cómo lo estimularías auditivamente? Dándole alguna orden o alguna orden simple o haciendo algún sonido. Tendrías que hacer el sonido cerca, ¿verdad? Lo otro que Claro. podrías hacer es acercarte y mencionar su nombre, porque a veces el paciente puede estar pensando en su recuperación y escucha que dicen, aplauda, señor, aplauda, y no sabe si le estás diciendo a él, ¿no? Sino pues hasta que no le digan José, o de repente es un poco sordo, y José, Martín, no te abre los ojos, ¿no? Entonces, a veces son órdenes muy sencillas las que hay que realizar para valorar la escala, ¿no? Y por ahí tenía en una de las escalas que el paciente mordía el tubo. ¿A qué se referirá? Y ahí, Abigail, a ver. Doctora, quizás al tubo endotraqueal que se le coloca para la intubación. Puede ser. También utilizamos el tubo de Mayo, ¿no? Para levantar la lengua. Esos son los pacientes que no toleran el tubo porque no están en un nivel de sedación muy profundo y obviamente ese tubo les dificulta tragar saliva, les dificulta un poco respirar o les produce algún estímulo nauseoso, ¿verdad? Espera, yo quería compartir con usted una experiencia de una amiga que rotó en gastro y me dice de que hubo un paciente que le estaban haciendo un procedimiento y el paciente como que en plena cirugía empezó como que a despertarse, como que a abrir los ojos, a moverse. Entonces como que el anestesiólogo se puso así todo rojito y empezó a hacer sus manipulaciones. Y después cuando el paciente ya se despertó, no recordaba como que ese lapso de tiempo. Pese a que abrió los ojos, como que intentó pararse, como que intentó quitarse lo que tenía ahí, que estaba con inflamación, pero después el paciente no recordaba nada. Y ya, bueno, hoy día sí como que viendo la clase y viendo la teoría, ahí mencionaba que por debajo de 60 hay como que o sea, el paciente como que recuerda mínimamente, ya está como que un proceso de amnesia, por así decirlo. Entonces es como que un efecto de estas benzodiazepinas y eso quizás podría explicar por qué el paciente no recordaba haberse despertado en la cirugía. Pero quería comentar, porque bueno, me pareció gracioso. Eso sucede. Lo que pasa es que sí, es un efecto de amnesia anterógrada lo que produce y todo lo que sucede después de la administración el paciente no lo va a recordar. Eso me pasa con muchos ginecólogos, a veces en la parte privada, o la paciente se queja, pero no es un quejido pues o de grito desesperado porque le está doliendo el procedimiento que le están haciendo, ¿no? Sino es un quejido mucho más leve, como de repente más una paciente ansiosa, ¿no? O si no se ponen a hablar de otra cosa y el ginecólogo o a veces imprudentemente hace un comentario o un chiste, qué sé yo, y luego de hacerlo o de escuchar a la paciente siempre me dice, no se va a acordar de esto, ¿verdad? Entonces, sí, no suelen acordarse, a veces terminan, las pacientes ya al final del procedimiento, a veces me ha pasado que ya están casi despertándose o al parecer despertándose y se quejan de dolor y como ya es lo último, ya, por decir, están terminando ya de hacer un poquito de presión o de sacar el espéculo, entonces ya no vale sedarlas más, ¿no? Entonces, le termina todo el procedimiento y les pregunto, pues, ¿no? ¿Alguna molestia? ¿Has tenido sentido algo? No, doctora, ya me lo hicieron, no me acuerdo, ¿no? Pero sí es bastante frecuente que
lo que tú has experimentado, ¿no? O lo que te han contado que el paciente no recuerda. Tú los puedes ver abrir los ojos, hablar incluso y no recuerdan, ¿no? Y eso que no has visto con la ketamina son reacciones a veces mucho más graciosas, ¿no? Es el medicamento de la verdad, ¿no? Que muchos hombres no quieren ni verlos de cerca ese medicamento. Pero en fin. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿York? Doctora, sí, en UpToDate, para justamente la corroboración en la escala de Ramsay, hablaba Ujú. sobre el reflejo glabelar como el estímulo que se le debería dar, ¿no? Entonces, tenía esa duda porque, o sea, en los otros solamente mencionaban de que era el estímulo así nada más, y Ujú. en UpToDate se mataban con el reflejo glabelar. Entonces, ¿qué tan usado era ese reflejo? No lo he visto usar, ni lo he usado tampoco. Usualmente solamente hablamos al paciente, ¿no? Y si no abre los ojos, le tocamos el hombro, porque a veces puede ser por distracción, y si no nos responde, podemos hacer un estímulo doloroso presionando los dedos del médico sobre el esternón, ¿no? A veces también es necesario hacer este estímulo presionando por buscar una respuesta, presionando los pezones, ¿no? Ya sea de hombre o de mujer, porque es un estímulo bastante doloroso y se busca así la respuesta, ¿no? Pero este reflejo glabelar nunca lo he visto realizar. Perdón. Ok, doctora, gracias. ¿Hay más preguntas, chicos? Bien, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido el día de hoy. Vayan a tomar su lonche o cenar los que vienen del último turno del taller. Y nos vemos entonces conmigo la próxima semana. La próxima semana tenemos taller y tenemos caso clínico, creo, de sedación, ¿no? Ya. Entonces creo que nos vemos, no sé si, no, todavía primero el taller y después el caso clínico, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas, chicos, muchas gracias. Gracias a los ponentes, a ustedes por sus preguntas, por participar. Y Gracias, tengan un buen doctora. fin de Gracias, un buen doctora. fin de Muchas semana. gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Que tenga una Buenas buena noche. noches, buenas noches. Gracias, doctora. Que tenga una buena noche. Buenas noches.